bendiciones en este día. Mi deseo es de seguir hablando sobre el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia. Quiero hablar sobre la segunda parte de la gracia, que es la parte positiva, que lo encontramos, que la iglesia de Dios debe ser una comunidad dirigida por Dios y no por los hombres. Muchas veces hacemos cosas como humanos, pensando en que agradamos a Dios y usamos algunos pensamientos humanos, y la iglesia debe ser gobernada por el Espíritu Santo. No hay otra forma, porque la palabra del Señor nos habla que de ella tenemos que aprender. Así que la parte positiva, hay algo que el Señor nos amonesta y nos habla en Romanos, en el capítulo 9, verso 16, dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sabemos que la gracia es un don divino, es un don de Dios. Y el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Pero no depende de nosotros. Todo depende del Señor. Por eso acá el apóstol Pablo nos está amonestando. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios mira la intención del corazón. Dios mira el corazón sencillo, humilde, un corazón quebrantado, un corazón que busca la presencia del Señor. Así también le había dicho David un día a Salomón, su hijo: si tú lo buscas, Él será hallado, pero si tú lo dejas, Él te va a desamparar para siempre. Por eso la comunidad cristiana o la iglesia debe ser una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Tenemos que el Espíritu Santo nos humilla, nos hace sencillos. Y esto es bueno. Pero también hay otra palabra que encontramos en Filipenses, en el capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros motiva así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que si queremos o no queremos, el que debe motivar es el Señor. Muchas veces quisiéramos hacer algo, porque el que motiva es el Señor. Y el apóstol Pablo también nos habla en Filipenses capítulo 2, verso 16. Toda una palabra maravillosa. Tomados, dice el verso 16, tomados de la palabra de Dios de vida, para que en el día de Cristo yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido en vano,
ni en vano he servido al Señor, he trabajado. El apóstol Pablo está deseando que nos agarremos fuerte de la palabra. La palabra es la que nos cambia. La palabra cambia nuestro todo ser, nos prepara. Si queremos caminar como Dios quiere que caminemos, tenemos que tomarnos de la palabra, tenemos que conocer la palabra, la Biblia, el plan divino para hacer la voluntad del Señor. En muchas oportunidades he dicho que muchos en el último día del juicio vendrán y dirán: Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre muchos milagros hemos hecho. Pero el Señor le va a contestar que no los conozco y que se aparten del Señor. Qué bueno es cuando tomamos de la palabra, porque el que va a entrar en el reino de los cielos, el que hace la voluntad del Padre. Gracias al Señor. Y en Efesios, en el capítulo 4, versos 15 al 17, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ante todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien formada y unida entre sí por las coyunturas, o sea, por las articulaciones movibles, como iglesia, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Esto pues digo, y requiero, o en otras palabras, o autorizo públicamente en el Señor, que andando en la verdad, y ya no andéis como los otros gentiles, sino que como el Señor ha andado en el camino del Señor. El Señor Pablo está amonestando a la iglesia que crezcamos. Es cierto, cuando nacemos en el Evangelio hay muchas cosas que ignoramos, pero tenemos que llegar a conocer la plenitud del Señor. Tenemos que aprender a través de la Biblia los caminos santos que el Señor nos ha dejado, de qué manera tenemos que caminar. Por eso el apóstol Pablo nos habla: yo quisiera, como muchos de aquellos que servimos al Señor, quisiéramos que todo marche bien, que podamos crecer en el amor, crecer en las cosas del Señor, crecer en las cosas positivas que habla la palabra del Señor, porque en el próximo mensaje vamos a hablar de las cosas negativas. Pero Dios quiera que podamos mantenernos en este camino santo, en este camino que, como muchas veces lo he dicho, Dios nos ha puesto en un camino muy estrecho, que no podemos ni mirar para un lado ni mirar para el otro lado. No podemos saltar por encima de la gracia. Es tan estrecho que no podemos desviarnos para ningún lado. Por eso Dios nos ha puesto en este camino santo,
que no podemos desviarnos para ningún lado. Tenemos que mirar al Señor, buscar al Señor, animarnos en este camino santo, como dice la palabra, aferrarnos de la palabra del Señor, tomarnos de ella. Muchas veces esperamos que alguien nos profetice y muchas veces perdemos la visión de la palabra del Señor porque nos guiamos y hay profecías que pueden ser, como dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, primer versículo y segundo versículo. Dice, hubo profetas falsos, pero también hay maestros falsos que nos desvían del camino. Pero hay una palabra que es perfecta, es la palabra de Dios, la cual nos tenemos que aferrar de ella. En los proverbios también encontramos palabras positivas que nos habla y nos dice de esta manera. Proverbio capítulo 3, versos 5 al 8, dice, fíate o agárrate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él encaminará tu vida y tus veredas. El verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo. Según en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, no solamente el cuerpo será medicina para el cuerpo, sino también será medicina para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, para ser irreprensible delante del Señor para la venida de Cristo. Y será refrigerio, será un alivio para nuestra vida. Queridos, el Señor nos amonesta a vivir una vida santa, una vida que nos lleva a una realidad gloriosa. Encontramos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de la parte positiva y la parte negativa. Estaba mirando en la parte de la Biblia cuando Salomón había pecado. Dice que el pueblo se dividió en dos. Una parte se fue 12 tribus para un lado y una sola quedó por amor a David, una tribu, y esa tribu la gobernó Roboam, el hijo de Salomón, y la otra 11 tribus quedaron al reinado de Jeroboam. Y los 19 reyes que han pasado, ninguno sirvió al Señor en Israel. Pero también encuentro que Roboam, el hijo de Salomón, también había pecado. El hijo de Roboam también había pecado. Pero en la tercera generación se levanta Asa, el bisnieto de David,
Y dice la palabra algo maravilloso que siempre me gustó. Encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, dice, y durmió Abdías, el papá de Asa, con su padre, y luego sepultaron la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Sabemos que vinieron, cuando leemos nosotros el capítulo 13, el verso 21, dice, Abdías se hizo muy poderoso, y vinieron los enemigos y destruyeron a Jerusalén, tomaron a Jerusalén, y vinieron con 1 millón de personas, los etíopes, para tomar a Jerusalén. Pero acá dice que ahora toma la posta, toma el reinado Asa, la tercera generación, y nos habla que Asa ha sido bueno y recto. Podemos pensar que podemos ser buenos pero no rectos. Muchas veces somos buenos y no decimos la verdad, pero qué bueno que es cuando nosotros somos buenos y hablamos la verdad, porque la verdad duele, es cierto, la verdad duele. Pero Asa dice, fue bueno y fue recto, lo que debe ser la iglesia del Señor, una iglesia consagrada, una iglesia que busca la consagración, busca la presencia del Señor, busca de que el Señor gobierne en la iglesia y no el hombre. Por eso, como iglesia tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice, Asa fue bueno y fue recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque quitó los altares del culto extraño que trajo su abuelo y su padre, y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los címbalos, los escudos de acera, y mandó a Judá que buscaran a Jehová, el Dios de su padre, sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que buscaran a ese Dios y pusiese por obra la ley que Dios había mandado y sus mandamientos. Quitó también de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. El verso 9 dice, edificó ciudades fortificadas, fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y este versículo es maravilloso. Verso 7 dice, dijo Asa, por tanto, a Judá, edifiquemos esta ciudad y cerquémoslas. Edificar y cercar. Sabemos que cuando compramos un pedazo de lote o un terreno, lo primero que hacemos es cercar la parte nuestra.
para que tiene dos motivos. Una, de no ver lo que está haciendo el vecino. Y la otra es resguardarnos de los vecinos. Por eso, la verdad, esta palabra me gusta, porque dice, edificaron y cercaron. Para el pueblo de Dios trae un grande significado. Cuando hay un cerco, nosotros no podemos mirar lo que hay en el mundo, lo que hace el mundo, lo que está programando el mundo, sino que cercamos nuestro lugar y plantamos, hacemos nuestro trabajo. El vecino no nos mira. Por eso la Biblia dice que a dos señores no podemos servir. Si servimos a Dios, tenemos que servir y seguir a Dios. Como dice en Romanos capítulo 6, verso 22, y ahora que somos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y este cerco nos hace hablar y nos habla de una santificación. En nuestro terreno tiene que haber santidad, tiene que haber limpieza, tiene que haber, no tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en la parte espiritual, en la parte positiva, para que Dios sea el que gobierna. Y una vez que edificaron la ciudad, cercaron la ciudad, hicieron muros con torres. ¡Qué bueno que es esto! Dice, torres fuertes Jehová. Cuando ponemos una torre es porque ponemos una persona para que esté vigilando si no vienen los enemigos. Hay un enemigo que está, como dice Pedro, un enemigo como león rugiente que anda para devorarnos. ¿Cuántas almas han sido devoradas? ¿Cuántas almas han sido quitadas? ¿Cuántas almas fueron al mundo? Queridos, debe haber una torre para que alguien esté, un centinela, como dice la palabra. El centinela está arriba y cuando ve que viene el enemigo, avisa a los demás abajo. Por eso hizo también torre, porque la ciudad es nuestra. Y buscaron a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. ¿Y cómo termina este versículo 7? Edificaron pues y fueron prosperados. El apóstol Pablo nos está hablando, edifiquemos en amor, edifiquemos siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Queridos, animémonos, primero de todo, a tomar la tierra, a tomar que la palabra del Señor pueda ser la que nos cambie, nos ayude, aún los caracteres nuestros
deben ser cambiados. Por eso tenemos que crecer. No podemos plantar una planta y mañana pedirle fruto, es cierto, pero sí podemos aprender del Señor para poder ir creciendo en amor, para que hayan frutos del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y hay un salmo, que el Salmo 1 nos habla también. El Salmo número 1 dice: el verso 2 y 3 dice: sino que la ley de Jehová será tu delicia, y en su ley meditarás de día y de noche. Y será como árbol plantado. Cuando habla de este árbol, nos está hablando de la persona cuando está plantada junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Leímos que en el capítulo 14, cuando Asa edificó y cercó, y buscaron a Dios, cuando había cercado y puso una torre fuerte, que es Dios. Y cuando terminó todo, dice que prosperó. Y acá nos habla también de prosperidad. Si queremos ser prosperados en lo espiritual, tenemos que buscar también lo que Dios quiere. Dice: de día y de noche meditarás en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces me tengo que levantar temprano? ¿Cuántas veces el meditar me quita el sueño? Y medito sobre toda esta palabra que es tan buena, que nos renueva, que nos da fuerza, que nos da sabiduría en la palabra de Dios. Dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros pensamos en las consecuencias que nos pueden venir al final de nuestra carrera, dice: el temor es la sabiduría. Cuando tenemos sabiduría, entendemos cuánto nos ama el Señor, cuánto quiere el Señor que nosotros sirvamos a Él. También encontramos nosotros en Primera de Juan, en el capítulo 3, parte positiva, capítulo 3 de San Juan, Primera de Juan 3. El verso 1 y verso 2 dice así. El verso 3 podemos también tomar. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 termina diciendo: y
todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, se santifica a sí mismo. La santidad no viene solamente de parte del Señor. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso encontramos en Levítico, lo encontramos en Primera de Pedro. Sed santos, porque yo soy santo. Y acá nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de ser parecido a Jesús, igual a Jesús. Qué maravilloso que es esto. Yo cuando pienso en esto, digo gracias Señor, cuántas cosas tan hermosas que encontramos en la Biblia, que nos enseña a que tenemos que cambiar, tenemos que buscar ser positivos en el Señor. También encontramos en Filipenses, en el capítulo 3, versos 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, cambiará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de pecado, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, así como Dios formó la tierra, el cielo, todas las cosas que nosotros vemos, al hombre, a la mujer, con este mismo poder nos transformará y seremos iguales a Cristo, a la gloria de Cristo. Mire cuánto leímos en San Mateo capítulo 17, los primeros versículos, cuando dice que Jesús tomó a Juan, Jacobo y a Pedro y los llevó a una montaña alta y allá se transfiguró. Resplandeció el Señor en un resplandor del cielo, y ahí se le presentaron Moisés y Elías, dos hombres del Antiguo Testamento en vida, uno que representaba la ley y el otro que representaba al pueblo, aquel que hizo sacar de Egipto, de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlo a Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. Dos personajes en vida. Mira, así seremos nosotros, así dice la palabra, el cual transformará, cambiará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, el mismo poder que Él ha creado el universo. Con ese mismo poder seremos cambiados. Por eso este programa lo puse como título: la gracia, la parte positiva de la gracia. Queridos, más positivo que esto no encontramos.
Asa dice que cuando él terminó todo el trabajo, buscó a Dios. Y Dios le dio paz por 10 años. 10 años. No sé cuántos años tienes. Yo doy gracias a Dios. Tengo 84, voy a tener ya 2 meses más, tengo 84 años. Y sirviendo al Señor. Mi madre se convirtió a los 8 años. Tuvo 10 hijos. Yo soy el quinto. Y sirviendo al Señor, buscando siempre la parte positiva, que Dios me bendiga. He buscado la promesa del Espíritu Santo. Dios me selló con el Espíritu Santo. Me dio las nuevas lenguas, como dice la palabra. Y hoy puedo predicar como toda mi vida, desde los 15 años hasta el día de hoy. A los 14 años me bauticé en las aguas. Hace 70 años que estoy sirviendo al Señor. He recorrido hospitales, he predicado el Evangelio por las casas. Hoy, gracias a Dios, pensaba que ya cuando uno llega a una cierta edad, ya no tiene más fuerza, pero gracias a Dios, Dios todavía me da la oportunidad para predicar el Evangelio. Y creo que ya son como 70 predicaciones que he hablado en YouTube, en la página Antonio Krauchuk. Por gracia de Dios, porque Dios me da la fuerza. Y si Dios me permite, seguiré hablando de este glorioso Evangelio hasta que Dios me lleve. Por eso, queridos, los animo en el Señor, hagamos como Asa. A pesar que su abuelo, a pesar que su madre, que su padre han sido idólatras, Asa buscó a Dios, edificó, cercó, puso torre. Y esto es bueno, poner a Cristo en primer lugar para que Él nos gobierne. En la casa, en la iglesia, en el camino, donde vayamos, que sea el Señor reflejando nuestra vida. Por eso nos animamos los unos a los otros, dice la palabra, animémonos. Y cuanto más está el Señor cerca, tenemos que buscar más de Dios. En el capítulo 10, de Hebreos, en el capítulo 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos, animarnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por ahí por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, hablándonos, y tanto más cuando veamos que el día del Señor se acerca. Respetémonos, estimémonos, respetémonos unos a los otros. Y en Filipenses dice, pensando que mi hermano es superior a mí. Este es el estímulo, este es el respeto que tenemos que tener los unos con los otros.
y animándonos, dándonos ánimo para seguir adelante en este camino santo, para que juntos podamos llegar. Y dice, y no olvidemos, no hagamos como muchos que tienen mire, cuando hay costumbre, lo peor que puede ser. Cuando hay costumbre no hay incentivo para servir al Señor. Es una costumbre. Yo voy y vuelvo, pero cuando deseamos, así como nos alimentamos día tras día con un alimento para que este cuerpo se mantenga bien y sea fortalecido, así también tenemos que hacer en la parte espiritual, comer este alimento y no solamente por costumbre agarrar como si fuera un libro común y leemos 4, 5, 10 versículos, pero de ahí no sacamos nada. La palabra dice, Jesús mismo dice, examinar la palabra, léanla con mucho cuidado, porque en ella pensáis que tenéis la vida eterna. Léanla con detención. Fíjense en lo que están leyendo. No hagamos como esto que muchos tienen por costumbre, sino que podamos animarnos a caminar en este camino santo. Por eso, la parte positiva de la gracia de Dios en este día. En el programa anterior hablé sobre la gracia. En este programa hablo sobre la gracia positiva. Si Dios me permite, vamos a hablar la parte negativa en el próximo programa. Pero me quiero despedir con nuestros amados oyentes, con la paz del Señor, y decirle y animarles a que podamos buscar y ser llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, basándonos en la palabra divina del Señor que nos dejó. Muchas veces lo he dicho, tuve una sola novia en mi vida, quien es hoy mi esposa, que tenemos 62 años de casado, pero la veía todos los días, todos los santos días, 2 años, siempre quise estar con ella, hasta que nos llegamos a casar. Por eso qué bueno que es cuando nosotros amamos esta palabra, que es la carta que nos dejó Dios. El Antiguo Testamento, yo siempre digo, es la raíz del árbol. Y el Nuevo Testamento es el árbol. Y nosotros somos los frutos del Nuevo Testamento. Por eso los animo a seguir adelante. No abandonemos, el Señor viene pronto, dice, y cuánto más tenemos que exhortarnos cuando veis que aquel día de la venida del Señor se acerca. Estamos a las puertas. El Señor nos está mostrando. Ha cambiado tanto el mundo. Cuántas cosas podríamos seguir hablando. Pero me despido con este programa.
Y si Dios me permite, el próximo programa vamos a hablar sobre la parte negativa, que no es buena, pero es bueno acordarnos cuando estábamos en el mundo, cuando hacíamos las cosas del mundo. Y ahora que estamos en el Señor, tenemos que buscar, tenemos que cambiar, tenemos que buscar la santidad. Por eso, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, nos prospere, nos anime a caminar con el Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por este programa, Señor. La gracia divina, el favor divino, la bondad divina tuya nos llena de gozo, nos llena, Señor, y nos exhorta para que podamos caminar y profundizarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Dame fuerza para animar, para fortalecer a aquellos hermanos y amigos que me están escuchando, Señor. Tú puedas bendecir, Señor, la palabra que he entregado, Señor, en los corazones puedan ser abiertos para recibir tu palabra, Señor. Gracias te doy en este día. Por Jesús, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén.